Paloma Valencia, la violencia en Colombia no es producto de la derecha, sino de un enfoque erróneo en la solución. La senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático, manifestó que Colombia necesita comprender que la violencia en el país no es una conspiración orquestada por la derecha, ni un mal deseo del gobierno. Según ella, el origen de la violencia en Colombia no se puede reducir a que unos actores políticos busquen enfrentamientos, sino a la falta de una estrategia efectiva para frenar el crimen organizado y las estructuras armadas ilegales. En una reciente entrevista en el programa W Fin de Semana, Paloma Valencia analizó la situación crítica que se vive en regiones como el Catatumbo, donde los enfrentamientos entre el ELN, Ejército de Liberación Nacional, y las disidencias de las FARC han puesto a la población civil en una situación de vulnerabilidad extrema. La senadora expresó que el gobierno de Gustavo Petro debe reconocer que, aunque existen diversos factores en juego, uno de los elementos centrales en la perpetuación de la violencia ha sido la falta de una política clara para desincentivar las acciones criminales. Petro y la visión equivocada de la violencia. Valencia también expresó una crítica directa al actual presidente de Colombia, Gustavo Petro, señalando que el mandatario necesita comprender que la violencia en Colombia no ha sido provocada únicamente por la derecha, como él mencionaba cuando era senador. La senadora recordó que en sus intervenciones anteriores, Petro afirmaba que la violencia del país era obra de los sectores de derecha que querían una confrontación, pero esto no refleja la complejidad del problema. Según Valencia, esta visión de la violencia como un fenómeno de confrontación ideológica está errada y no ofrece una solución viable. En palabras de la senadora, Petro se jactaba de que en 3 meses podría lograr acuerdos de paz con el ELN, lo cual, según la experiencia, es un objetivo irrealista. Esta postura, según Valencia, se aleja de lo que realmente se necesita, un compromiso con la justicia, la paz y el fortalecimiento de las instituciones, en lugar de soluciones que favorezcan a los criminales. Concesiones peligrosas al ELN y a otros grupos armados. Una de las críticas más contundentes que hizo Paloma Valencia durante su intervención estuvo dirigida a las concesiones que el gobierno de Petro ha hecho a los grupos armados ilegales, particularmente al ELN. Según la senadora, el gobierno ha cedido demasiadas ventajas a los insurgentes, lo que ha generado un escenario de impunidad y fortalecimiento de estos grupos. Valencia señaló que Petro ha sido muy permisivo con el ELN, ofreciendo ceses al fuego y áreas de despeje, lo que en su perspectiva, es una muestra clara de debilidad. Les cedió todo lo que pudo, afirmó, lo que ha fortalecido a los grupos armados y complicado aún más el proceso de paz. Según la senadora, una de las principales señales de fracaso de este enfoque es que las guerrillas se han multiplicado, lo que evidencia la falta de resultados positivos. La importancia de la sanción y el castigo para los responsables de la violencia. Para Paloma Valencia, un aspecto fundamental para poner fin a la violencia en Colombia es la aplicación de sanciones y castigos contundentes contra los responsables de los crímenes. A lo largo de su intervención, reiteró que es esencial que las autoridades colombianas dejen de lado la idea de que el diálogo con los grupos criminales sea la única vía para alcanzar la paz, ya que, según ella, esto solo perpetúa el ciclo de violencia. La senadora enfatizó que la paz solo se alcanzará cuando los cabecillas de los grupos armados sean encarcelados. Es la única manera de tener paz en Colombia, afirmó sin vacilar. Según su análisis, el enfoque actual de dialogar con los actores criminales no ha dado frutos, y se deben implementar medidas que refuercen la autoridad del Estado y promuevan el respeto por la ley. De lo contrario, los grupos ilegales seguirán fortaleciéndose y causando estragos. Valencia también recordó que en Colombia, se ha cometido el grave error de poner todas las esperanzas en los diálogos de paz sin considerar la importancia de la sanción y la justicia para quienes han violado la ley. Los mecanismos para llegar a la paz deben incluir la cárcel y la justicia, no solo diálogos vacíos, recalcó. El estado de las Fuerzas Armadas en Colombia, un ejército sin recursos. Otro de los puntos que la senadora Paloma Valencia destacó fue la precaria situación de las Fuerzas Armadas colombianas bajo el gobierno de Petro. Según la senadora, la falta de recursos para el ejército, como la escasez de gasolina, de personal y de flota aérea, ha dejado a las Fuerzas Armadas en una situación de vulnerabilidad frente a los ejércitos ilegales que operan en el país. No podemos seguir con un ejército derrotado porque al otro lado hay ejércitos ilegales matando familias, señaló, haciendo un llamado a la necesidad urgente de fortalecer las capacidades de las Fuerzas Armadas para que puedan cumplir con su misión de proteger a la población civil. Según Valencia, el gobierno de Petro ha descuidado las necesidades del ejército, lo que ha permitido que los grupos criminales tomen el control de ciertas zonas y sigan cometiendo atrocidades.
La senadora subrayó que el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas no solo es esencial para la defensa, sino también para construir una paz duradera. Conclusión y llamado a la acción. En resumen, Paloma Valencia sostiene que la violencia en Colombia no se debe a una conspiración de la derecha ni a la falta de voluntad de los gobiernos anteriores, sino a un enfoque erróneo que ha permitido el fortalecimiento de los grupos armados ilegales. Según la senadora, el único camino para lograr una verdadera paz es la sanción efectiva de los responsables de la violencia, el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas y la promoción de la justicia. Para lograr estos objetivos, es fundamental que los colombianos exijan que sus autoridades tomen medidas concretas para erradicar el crimen organizado y fortalecer las instituciones. Aquellos que han causado daño al país deben enfrentar las consecuencias de sus actos. Si te interesa conocer más sobre estos temas y cómo se están desarrollando las políticas de seguridad en Colombia, no olvides suscribirte a nuestro canal. Además, te invitamos a dejar tu comentario y compartir tu opinión sobre las soluciones que consideras necesarias para acabar con la violencia en el país. Suscríbete y comparte.